Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de geometría plana. El siguiente ejercicio a resolver nos pide calcular la medida del ángulo A de la figura que se muestra en la pantalla. También nos da datos como que el ángulo EDF es igual a 81.25 grados y el ángulo C posee una medida de 40 grados. Antes de comenzar a analizar la figura para hallar el ángulo de A, comenzamos escribiendo los ángulos dados por el ejercicio. Se escribe el ángulo EDF de 81.25 grados, luego el ángulo C igual a 40 grados, por último escribimos el ángulo A, el cual lo llamaremos como X. Una vez escrito todos los datos dados por el ejercicio, comenzamos a analizar el triángulo ABC de la figura, como se resalta en la figura de la pantalla. Si nos fijamos en el ángulo que se señala, este ángulo se encuentra dividido en dos partes iguales, por lo que a estos dos ángulos iguales lo llamaremos como B1. Para conocer la medida del ángulo X debemos realizar la suma de los ángulos internos del triángulo ABC, lo cual tendríamos la suma del ángulo X más el ángulo 2B1. Escribimos 2B1 ya que, como se ilustra en la figura, este ángulo se encuentra dividido en partes iguales, por lo que es lo mismo decir dos veces el ángulo B1. Y por último se suma el ángulo de 40 grados. Toda esta sumatoria es igual a 180 grados. Despejamos los términos en función del ángulo X, por lo que pasamos el ángulo 2B1 y de 40 grados al otro lado de la igualdad con signo negativo, por lo que nos resulta la ecuación que establece que el ángulo X es igual a 140 grados menos el ángulo 2B1. A esta ecuación la llamamos ecuación 1, la cual anotamos para utilizar más adelante. Cabe resaltar que en dicha ecuación es necesario hallar la medida del ángulo B1 para de esta manera determinar la medida del ángulo X. Para conocer la medida del ángulo B1 vamos a analizar el triángulo BDF, como se resalta en pantalla. Para analizar dicho triángulo lo redibujamos aparte de la figura para visualizar bien los ángulos que nos permitirá hallar el ángulo B1. Como se observa en el triángulo, se tiene marcado dos ángulos internos, el ángulo B1 y el otro al cual lo vamos a llamar como ángulo F1. Por cuestión de tiempo vamos a utilizar el siguiente teorema, el cual establece que la suma de los ángulos internos del triángulo, que en este caso sería la suma de los ángulos B1 más F1, esta suma es igual al ángulo externo del mismo triángulo, que en este caso sería 81.25 grados. Despejamos esta ecuación en función del ángulo B1, por lo que se pasa el ángulo F1 al otro lado de la igualdad con signo negativo, por lo que tendríamos que el ángulo B1 es igual a 81.25 grados menos el ángulo F1. Esta ecuación la llamamos como ecuación 2. De igual forma lo anotamos para utilizar más adelante. Al observar la ecuación 2 es requerido conocer la medida del ángulo F1, por lo que se prosigue con el análisis de la figura del ejercicio a fin de hallar el ángulo F1. Para esto analizamos el triángulo DEF, como se resalta en la figura de la pantalla. Si nos fijamos en el ángulo interno 81.25 grados del triángulo DEF, podemos conocer que su ángulo suplementario sería 98.75 grados, ya que la suma de estos dos ángulos es igual a 180 grados. Si escribimos aparte este triángulo DEF, aparte de la figura que nos da el ejercicio, podemos aplicar el mismo teorema usado con anterioridad. Pero antes de aquello tendremos que nombrar primero dicho ángulo interno del triángulo. A este ángulo lo vamos a llamar como E1. Una vez nombrado dicho ángulo, aplicamos el teorema el cual establece que la suma de los dos ángulos internos, el ángulo F1 más el ángulo E1, esta suma es igual al ángulo externo del triángulo, como en este caso sería el ángulo de 98.75 grados. A esta ecuación lo dejamos en función del ángulo F1, por lo que se pasa el ángulo E1 al otro lado de la igualdad con signo negativo, por lo que nos resulta que el ángulo F1 es igual a 98.75 grados menos el ángulo E1.
A esta ecuación lo llamaremos como ecuación 3, la cual anotamos para utilizarla después. En este punto ya solo nos queda hallar a qué es igual la medida del ángulo E1, para de esta manera encontrar la medida del ángulo X. Para obtener una ecuación sobre la igualdad de este ángulo E1, vamos a analizar el triángulo CEF, como se resalta en pantalla. Dibujamos dicho triángulo aparte y podemos visualizar que a este triángulo CEF podemos también aplicar el mismo teorema que hasta el momento hemos aplicado con los dos triángulos anteriores, por lo que establecemos que la suma de los ángulos de 40 grados más el ángulo E1 es igual al ángulo 2 multiplicado por F1. A esta ecuación la expresamos en función del ángulo E1, lo que nos quedaría que el ángulo E1 es igual a 2 veces el ángulo F1 menos 40 grados. A esta ecuación lo nombramos como ecuación 4. Con estas ecuaciones obtenidas durante el análisis de la figura del ejercicio, podemos ya calcular la medida del ángulo X. Para esto debemos reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 3. En otras palabras, tendríamos que el ángulo F1 es igual a 98.75 grados menos, entre paréntesis, 2 veces el ángulo F1 menos un ángulo de 40 grados. Pasamos el menos 2F1 al otro lado de la igualdad con signo positivo y nos queda que el ángulo F1 más 2 veces el ángulo F1 es igual a 98.75 grados más 40 grados. Proseguimos con la realización de las operaciones respectivas y se obtiene que el ángulo F1 es igual a 138.25 grados dividido para 3, por lo que se nos da como resultado que el ángulo F1 es igual a 46.25 grados. Una vez conocido la medida del ángulo F1, proseguimos a reemplazar este ángulo en la ecuación 2, lo que tendríamos que el ángulo B1 es igual a 81.25 grados menos 46.25 grados, lo que nos resulta de esta resta que el ángulo B1 posee una medida de 35 grados. Ya con este ángulo que hemos obtenido su medida, podemos reemplazar el ángulo B1 en la ecuación 1. Se prosigue con el reemplace del ángulo B1 en la ecuación 1 y se obtiene que el ángulo X es igual a 140 grados menos 2 multiplicado por 35 grados. Al realizar las operaciones pertinentes nos queda como respuesta que el ángulo X o el ángulo A es igual a 70 grados. Con esto ya hemos encontrado la medida del ángulo que nos planteaba el ejercicio hallar. Si te gustó el video, no te olvides suscribir al canal y dejar tu like para seguir viendo más videos como estos.